Estábamos hace instantes nada más en el programa y algunos memoriosos, algunos que tienen recuerdos de lo que va sucediendo en el devenir de este circo urbano, dicen, para. Pero yo a este profesor ya lo vi, ya lo tengo, sí, efectivamente ya estuvo aquí con nosotros y de esa charla partió esta posibilidad de abrir un espacio para hablar de historia, nada más y nada menos que con nuestro profe de historia, Pablo Martorano, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, Hernán. Y bueno, traje para hablar de lo que se estuvo hablando todo el fin de semana, que es tema 24 de marzo. Tremendo. Mientras venía, tuve toda la semana pensando y dije, bueno, voy a hablar del 24 de marzo, por lo menos una posición que tengo yo. Y después me di cuenta que es mejor ya hoy en día hablar qué nos quedó de este 24 de marzo. Está bueno, Está bueno. Y tomar... Además, ¿sabes qué? Me lo pienso en este lugar. Estamos, o sea, el almanaque terminó generando que venimos de este fin de semana extendido por el turismo, por el fin de semana puente este que se inventó entre el 23 y el 24, y vamos para otro que tiene como vínculo el 2 de abril. O sea, prácticamente podríamos decir... que es una semana que se habla de historia. Y una semana en la que, con la diferencia, digamos, de los años, podríamos hablar del inicio del proceso de la dictadura y casi el hecho que se conmemora como el cierre, ¿no? Sí, la condena, básicamente. La condena a ese proceso. Porque la pregunta, la dejamos para la siguiente si querés, es ¿qué hubiera pasado si ganaba la guerra? No hubiéramos tenido un proceso pinochetista, capaz. Sí. Una continuación de la dictadura y una transición democrática. Algunos piensan un proceso maserista, digamos, sí. como el integrante de la Junta que más vínculo parecía tener con el mundo de los partidos políticos. Sí, por eso es tan clave ese evento que es la Guerra de Malvinas. Pero ya mismo el 24 genera mucha polémica, porque se inscribe dentro de un tema más amplio, que es la disputa o el combate por el sentido de la historia. Y yo creo que, haciendo una memoria para atrás, estaba pensando cuántos hechos históricos generan este nivel de intercambio o disputa o de significados o discutir esto realmente no pasó, como el 24 de marzo. Yo creo que ninguno. Creo que es el más álgido de todos. La historia argentina tiene unas fechas, algunas son, si querés, más escolares y académicas que se pusieron en un momento. Decir, bueno, 25 de mayo nadie se pelea por la postura de Moreno, ni de Castelli. Capaz uno la trae y algo se genera de interés, pero no hay nadie que esté diciendo, no, Castelli no dijo eso. Claro. Sin embargo, el 24 de marzo es tan fuerte que ni siquiera se puede escuchar ni siquiera a los propios protagonistas. No se pone en televisión un exguerrillero hablando. Sí. Y casi nunca se pone a casi las víctimas del terrorismo de Estado tampoco se las pone a hablar. Menos en este contexto de gobierno. Sí. Pues se pusieron las víctimas del otro terrorismo, que ahora de eso vamos a hablar. ¿Por qué hay siempre una disputa por el pasado? Bueno, lo que se discute en realidad es la justificación del presente. Por eso hoy, este 24 de marzo fue muy álgido en las calles y fue muy álgido también en el gobierno, que mandó este documental o estos dos relatos de alguien que su padre fue víctima del PRT, de una guerrilla, y de una persona que fue apropiada, ¿no? Muy jugado, uno diría. Hace unos 10, 15 años jamás me hubiera imaginado que el gobierno... Hubiese sido imposible, no, totalmente. Imposible porque una inclusive confiesa un delito, ¿no? Mi papá me apropió. Sin embargo, está ahí impune. O sea, lo sacó el gobierno y al otro día estamos acá. Sí. Y tenemos que debatirlo, ¿no? Por eso digo, ¿qué nos dejó todo este 24 de marzo? Muchísimo ruido también con respecto al tema 30.000, que se puso como bandera desde el punto de vista de deslegitimar lo que ocurrió. Y esta justificación de este poder actual que trata de picar diciendo, bueno, hay también muertos, si quiere decir, del otro bando. Sí. El número final no es ese número, 30.000, que inclusive lo estoy viendo con colegas propios de la educación. En los actos escolares estoy viendo diciendo, ¿qué tema de los 30.000? Y uno le sorprende, ¿no? Es nuevo. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que me entusiasma eso? ¿Qué es lo que aparece como discusión en las aulas? Porque hay algo que me pasa puntualmente, que se cumplen 50 años del 24 de marzo del 76 y yo tengo 50 años. Justo. Y lo que me aparece en la cabeza es toda mi vida discutiendo para atrás. Está muy bien. Es decir, hay un debate que todavía no está cerrado y que está metiendo a varias generaciones en un debate que no pudieron cerrar ni siquiera los que atravesaron el 24 de marzo del 76 y que de alguna manera nos aletarga para discutir lo que pasó desde 1983 a la fecha. Es decir, lo que hoy podemos discutir de los hechos del 24 de marzo están rubricados por toda una sociedad democrática, por gobiernos democráticos que miraron para otro lado, que hicieron la vista gorda, que favorecieron a un sector, que quisieron tener una lectura de lo que sucedió, y en el devenir de esos 50 años, o 43, ¿sí?, lo que tenemos es una sociedad cada vez más empobrecida, donde si nos alojamos en los parámetros de 1976, tenemos una educación degradada, un sistema de salud degradado, es decir, lamentablemente no ponemos en el lugar a quienes condujeron este país en los 43 años de democracia, pero tenemos tiempo para seguir rediscutiendo qué pasó en aquella decisión que tomó Montoneros hace 53 años. ¿Sí? Porque la discusión es esa salida de la plaza de Montoneros que deviene en una batalla entre la AAA y esos espacios revolucionarios. Y me parece tristísimo, realmente, porque hay jóvenes condenados a una discusión retroactiva que no pueden avanzar en condiciones hoy actualmente denigrantes. Bien, tengo dos respuestas a las dos cosas que me dijiste. Dale. Las da la historia, ¿no? Por un lado tiene que ver con la identidad colectiva, ¿sí?, que nos construye como comunidad. Sí. Lo que pasó con Alfonsín, cuando se juzga, se estaba tratando de construir una identidad colectiva que es, vamos a enjuiciar, por lo menos, en realidad también se enjuició a los exguerrilleros, ¿no? Totalmente. A los que cometieron delitos. Pero se pierde de vista eso. Me parece que el común denominador no entiende que ese juicio tremendo enjuició a los que cometieron delitos también. Sí, por supuesto, estuvieron presos y también estuvieron presos los responsables del terrorismo de Estado. Uh-huh. Ese punto que digo Alfonsín, que es, bueno, vamos a construir una comunidad que se basa en la ley y en el derecho, sí, y vamos a sentar las bases para que esto no vuelva a ocurrir, en ese momento empezó a construir algo de, bueno, ¿quiénes somos? Ese quiénes somos se rompió con los indultos. Sí. Cuando Menem dice, acá no pasó nada, tenemos que perdonar y salir adelante, no se pudo perdonar porque en el conflicto los vencidos, y acá viene la palabra más horrible de todo esto, los vencidos, o sea, aquellos que pierden en todo esto, no aceptan serlo. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés un pariente desaparecido, sí, y lo mató el Estado, no te das por vencido. No aceptás la derrota que te ofreció el menemismo. Si se hubiera continuado, probablemente en la línea de Alfonsín hemos tenido otra respuesta. Pero se optó por esa. Lo mismo pasa con los militares. sí. No aceptan decir, sí, hemos cometido un delito. Que se califica a la cabeza como del genocidio, Estado. A la como cabeza del Estado. Estado. No aceptamos ser los vencidos. Por lo cual reflotan estos discursos que cada vez nos suenan más raros. A mí me llama la atención que salga una hija apropiada a defender a su padre y que la pongan en la Casa Rosada como un ejemplo de eso. Digo, bueno, durante mucho tiempo todo el discurso muy pro-militar estuvo totalmente, digamos, cercenado en nichos. Sí. Estaban muy desconectados, teníamos esas figuras como Cecilia Pando en un momento, y que ahora el nuevo Cecilia Pando es Agustín Laje, que es el vocero de Casa Rosada, ¿no? Por eso también se le da. Y se discute el 24 de marzo, pues, y no es que sacan el feriado. Lo lógico que sería, capaz de decir, sacar el feriado. Que lo o cambiarle el nombre, viste que ahora le cambian el nombre. Sí.
Pero no, están dando la discusión por el significado de lo que representa esto. Ujú. Porque todavía duele la fecha, porque de los que sufrieron esto, ninguno se da por vencido. Sí. Y yo te voy a dar una respuesta que me dio una vez un profesor de historia en la UBA, Sí. Mariano Otero. Me preguntó cuándo terminó la Primera Guerra Mundial. Mm. Me dice, cuando murió la última persona que la vivió. Porque los familiares que lo rodean a esa persona, Sí. que en su cuerpo vio esa guerra, Ujú. la siguen viviendo a través de él. Sí. Está pasando lo mismo. No se cerró y Pro- todos lo estamos viviendo a través de esto. Igualmente, tomando esa referencia, pienso que cada uno de estos bandos, ¿sí?, que en definitiva son los que no quieren aceptarse como vencidos, están construyendo en nuevas generaciones una continuidad de ese debate. Y también eh, paradójico, o sea, no me ata absolutamente nada, porque como acabo de decir, ni que hablar en el caso de ustedes, como acabo de decir, no tuve nada, o sea, no existía, era un ente que, o sea, bajo ningún concepto hago ninguna defensa de ninguna de las partes, y como a mí le pasa al 70% de este país. Es decir, si tomamos una cuestión absolutamente evidente, ayer alguien decía, me llamó la atención la cantidad de jóvenes que estuvieron en la marcha. Y yo digo, es lógico, porque los viejos se van muriendo, un poco como referencia a esto que acabas de decir. Pero lo paradójico es que llegamos a ese proceso en la previa de la llegada de Alfonsín con un partido político que hablaba de condonar las responsabilidades de la dictadura, o sea, porque esta era la posición que el peronismo traía en la figura de Luder. No lo logró. Alfonsín, digamos que impone con su victoria como presidente, impone lo contrario, lo que acabas de señalar. Vamos a enjuiciar a unos y a otros y vamos a poner La ley por sobre todo. Exactamente, la Constitución por sobre todo. Y fíjate que una parte de ese partido que quería la amnistía llega a un gobierno después y la hace de la manera en la que la configuró Menem, indultando a unos y otros y entregando por parte del Estado económicamente para tratar de solucionar las heridas de aquellos que habían sido dañados, ¿no? En la figura de los desaparecidos y sus familiares cobrando a partir de eso. Ahí surge muy fuerte la figura de Eve de Bonafini rechazando eso, y es después Eve la que con el tiempo, con otro gobierno peronista que llega, termina encolumnando los derechos humanos casi como propietarios del kirchnerismo. Sí. Y ahí el kirchnerismo utiliza a esa referencia para generar tropelías que en estos momentos se están discutiendo en la justicia. Es decir, cómo terminó utilizando a esos organismos para encauzar negocios absolutamente espurios. Obviamente que también no hubo la habilitación del otro lado, pero digo, es muy paradójico porque todo se inicia con un sector que se suponía peronista y que rechaza que el líder, volviendo a nuestro país, decide que va a doblar a la derecha. Y entonces se inicia un proceso de depuración interna vivido en carne viva por toda la población. Y todos los gobiernos peronistas que sucedieron a esa decisión de Alfonsín llevaron para un extremo y para el otro. Y de alguna manera sigue ese juego. Sí. Hay varias cosas ahí para desglosar. Una cosa es la política estatal, ¿no? Que es lo que baja al gobierno de turno. Que es manifestación un poco de lo que va ocurriendo en las bases a veces. Hay otro aspecto que es esto de por qué hay jóvenes, es porque se hace la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Somos aquellos que queremos enjuiciar a genocidas? ¿Somos aquellos que consideramos que fue una guerra y que hay que cortar con todo esto y listo? O sea, más una especie de menemismo cultural. Sí. Porque esas expresiones están de quiénes somos y por eso sigue doliendo. Y las consecuencias, y acá viene la parte que es un poco lo que decías, son siempre muy complejas, ¿no? Tenemos primero los juicios, ¿no? Y las reparaciones. Sí. Reparaciones que no se hicieron, reparaciones que se volvieron y después se convirtieron en política de Estado.
los que están muy a favor del kirchnerismo dicen, bueno, lo mejor que hizo Néstor Kirchner fue bajar el cuadro de Videla y enjuiciar a los militares. Sí. Y gran capital político viene de ahí. Después, bueno, está la cuestión de los eventos, ¿no? Los feriados y todas estas cuestiones. Pero hay, para mí, algo que no flotó tanto, sí flota un poquito más por los que quieren memoria, verdad y justicia, que es las consecuencias económicas de esto. Que es cuando pensás la dictadura cívico-militar de forma más integral, Sí. y uno dice, bueno, el PRT para el 75, después del operativo de Independencia, estaba casi desarmado. Para el 77 Montonero ya estaba totalmente sus cúpulas exiliadas y disgregadas por el mundo, por lo cual no tenían ningún impacto real. Hay contraofensivas, pero realmente fueron casi situaciones de inmolación por esos militantes. Acá viene la pregunta es, entonces ¿por qué la dictadura duró hasta las Malvinas? ¿Y por qué si hubieran ganado las Malvinas hubiera durado todavía más tiempo? Que eso es una cosa que no sabemos, pero la podemos deducir. Porque la plaza de la Guerra de Malvinas estaba llena de gente. ¿Sí? Y eso hay que recordarlo. Que esa guerra fue avalada, por lo menos en el clamor popular. La consecuencia, tenemos que hablar de la economía. Es quienes llegan al poder a través de esta gran represión, este gran disciplinamiento que se pone el foco mucho en las guerrillas, pero se pone muy poco el foco en la cantidad de obreros secuestrados y desaparecidos. Porque gran parte del disciplinamiento de los trabajadores de aceptar cualquier condición laboral para sobrevivir viene de a tal lo sacaron 2 semanas, lo torturaron, lo cagaron a palos y lo volvieron a traer a la fábrica moretoneado. Porque eso es disciplinamiento, no hace falta que sea un desaparecido. Está la tortura como mecanismo, el terrorismo de Estado no es nada más el desaparecido, es el punto máximo del mecanismo de terror, el desaparecido. Sin embargo, las instancias previas son clave para entender ese disciplinamiento de la clase obrera. Cuando ves el cambio, después de una espiral inflacionaria, que es el Rodrigazo, ves que llaman a Martínez de Oz y empieza a aplicar una política de Estado mínimo, con un recorte fenomenal, y un giro hacia una coalición de empresarios, que son los que serían los agroexportadores, y los intermediarios del comercio, que serían los comerciantes internacionales. Ellos que necesitan que le bajen los impuestos para traer cosas baratas de otros lugares, Made in Taiwán en esa época, para venderlo. Y eso ingresó con toda fuerza en el 76 y terminó derrotando en primer momento el modelo peronista, que es el de las pequeñas y medianas empresas, pero también terminó derrotando la tercera vía, que era esta de, bueno, es posible un proceso revolucionario, un socialismo en Argentina, lo que sea, a través de estas expresiones como PRT, Montoneros. Estaba ahí. Eran 3 Argentinas posibles, eran 3 modelos de Argentina posibles, uno vinculado a la industria pyme, otro vinculado a un futuro socialista, y el tercero, que es el de los grandes empresarios, comerciantes y agroexportadores. Cuando ingresan en los 76, todo ese grupo barre la industria, porque decían, bueno, es improductiva, hay que sostenerla con el agro. Y sí, porque grandes procesos industriales se dan por transferencia de un sector económico a otro. No es una cosa... el que te defiende este modelo te va a decir, si continuamos con el modelo PYME, con esa misma fuerza del 70 al presente, hubiéramos sido un país medianamente industrial, capaz como Brasil un poco más. Los otros, ¿qué te hubieran dicho? Bueno, otros te dirán, no, eso había que liquidarlo y listo. Que serían los liberales. Yo creo que esta reivindicación tan a ultranza también de este gobierno a justificar la política represiva sin ningún tipo de miramiento es que se pierda un poco el miedo a la represión más abierta, al disciplinamiento más extremo. No es casual que lo que más se borra en el discurso es, bueno, pero ¿por qué fueron violentos? Por esto. Y esto ya justifica. Por eso digo, ¿qué deja el 24 de marzo? Deja un gobierno que no tiene vergüenza en admitir que el Estado puede ser abiertamente violento porque considera que es necesario. Y que las consecuencias son, bueno, mirá a esta gente. Tenemos que solucionarla de alguna manera con la violencia extrema. Ilegal. ¿Y la ¿Esto lo estás refiriendo a este gobierno, al actual gobierno?
digo que hay un grupo, Sí. hay seguramente un sector de este gobierno Ujú. que tiene la violencia Sí. estatal como un abanico implementado posible, Ok. porque por algo lo reivindican. Si no, ¿cuál es el triunfo de hacer ganar una posición promilitar abierta? Sí. Por eso digo que es paradójico y nos vuelve a meter otra vez en la historia, porque cualquiera diría que esa misma estructura de pensamiento estaba en el peronismo del 74. O sea, en ese Perón y en el vínculo con López Rega, en la creación de la AAA, es decir, ahí directo, sin mucha vuelta. Y en el caso actual, por lo menos desde el relato, uno entiende que sí, que está en esa misma lógica. Pero digo, es nuevamente volver a meternos en esa espiral y parece que hay sectores de un lado y del otro que van a volver a meter esto como parte. La discusión, o por lo menos lo que yo traía, es que durante todo ese tiempo se adormece las discusiones de la actualidad. O sea, se adormecen los problemas cotidianos, se adormece el empobrecimiento general de una nación, que es absolutamente visible, y le deja muy poco horizonte a las nuevas generaciones. O sea, los mete en una discusión para atrás, que no digo que no sea parte de algo que vale la pena, y vale la pena precisamente en esta fecha. Por eso me parecía que era muy paradójico arrancar este momento. Estamos charlando con Pablo Martorano, es nuestro profesor de historia, nos trae esto, ¿no? Estar en medio de una discusión del 24 de marzo que acaba de pasar, y del 2 de abril que va a venir la semana próxima, y ahí estamos jugando una discusión que es clave en este momento del año. El problema es que esa discusión va a continuar de acá 1, 2 meses, 3 meses, y a veces cuando parece que se está terminando, vuelve nuevamente a meterse en parte de la agenda. Siempre va a ser parte de la agenda, Ujú. porque todavía no está saldado. Claro. Hay nietos que no se encontraron y hay gente que sigue desaparecida. Por eso el que es el vencido, que es un niño apropiado, es un vencido. Sí. O sea, lo arrasaron. Uh-huh. Va a seguir estando la lucha, pero va a seguir estando la lucha hasta que esto termine de sanar, y va a terminar de sanar cuando termine toda esta generación, y es una generación larga esta. Sí. Y justamente digo, ¿por qué el Estado reivindica la violencia? ¿Por qué hace apología a la violencia? También lo hizo el 12 de octubre, cuando dice, esta ocupación, América, es lo que realmente trajo la civilización, estuvo muy bien la ocupación y el control del territorio. Siempre hay una justificación de la violencia por parte del que tiene el poder. Bueno, ahora estaba leyendo ayer que Estados Unidos, Argentina y no recuerdo qué otro país más, creo que Israel, no aprobaron o no firmaron un convenio, un documento de la ONU como para reconocer que la esclavitud es el peor delito de derechos humanos o algo así, y ellos dicen que no fue tan grave, no te lo voy a firmar. Bueno, sí, justamente, uno dice, ahí atrasamos un montón el debate, ¿no? Al que tanto le gusta Alberdi en la Constitución, fue lo primero que escribió: hay que eliminar la esclavitud de forma legal, de forma constitucional, para que no haya ningún territorio, en el territorio por lo menos que va a ser el Estado Nacional, Sí. haya esclavitud. Vamos a ser liberales como corresponde, mano de obra libre. Por eso digo que se está volviendo a reivindicar ciertos lugares que uno consideraba perdidos. En un momento eran los sótanos de la memoria, porque siempre existió la historia militar. Estaba la contracara del CONADEP, era In Memoriam, que eran varios tomos escritos por los militares, que recopilaban todo eso, como un CONADEP al revés, ¿no? Claro. Siempre estuvo ahí, pero nunca fue política de Estado, ni siquiera durante el menemismo. Por eso estamos enfrente de una nueva experiencia, Sí. que hay que tener especial cuidado o reparación sobre qué características darles. Porque cuando estuvo Macri, se decía que era el fascismo, Sí. ¿no? Y lo emparejaban con Bolsonaro. Y yo lo pensaba en ese momento, digo, Macri no sé si es el fascismo. Es tremendo porque le quedó grande el título que le quisieron Ahora colgar. se pasaron 10 pueblos. Es que exactamente, porque en un punto era representante de un tipo de empresarios, de burguesías, que era de centro derecha, ¿sí? Que coqueteaba con alguna cosa de derecha extrema, pero siempre mantenía relativo
orden cultural Sí. en el cual, usted lo ve en la ciudad de Buenos Aires, Sí, sí, por supuesto. teatros y calles de gente caminando, paseando y arreglando plazas. Eso no es el fascismo concreto, ¿no? Ahora, la apología a la esclavitud, como la apología a, bueno, lo que hizo el Estado realmente no fue tan grave porque no tuvo otra cosa que hacer, Algo habrán hecho para eso, ¿no? es que está retrocediendo muchísimo el debate, Ujú. y es por eso que siempre el debate del pasado es el debate del presente. Y es por eso que no hay que tenerle miedo al debate del pasado. Siempre cuando estamos hablando del pasado estamos hablando del presente, y siempre que estamos hablando del presente estamos preguntándonos quiénes somos. Y quiénes somos como colectivo, encontrarse en un espacio y a través del diálogo es la única forma de construir. Ujú. Eso es lo que yo veo. ¿Quiénes somos o qué no vamos a volver a permitir? Esto del nunca más, el famoso nunca más, digo, porque esto de los jóvenes en la calle, yo estuve en la vigilia y se hizo como un panel de jóvenes hablando, ¿no? Gente muy chiquita, creo que el más chico era Ian Moche, 12, 13 años. Y era como eso, ¿no? La juventud en la plaza y el que no queremos nunca más. El que estamos acá para decir esto no lo vamos a volver a vivir. Digo, porque la mayoría de nosotros, digo, yo tranquilamente era una niña en ese momento, pero si yo me pienso ahora, yo ahora sería una desaparecida por mi manera de ser, por las causas que milito y demás. Digo, entonces, y yo eso es lo que le digo a mis hijos, ¿no? Digo, yo... Hay cosas que no podría estar haciendo ni diciendo si estuviese en ese momento. Entonces me parece que digo, yo me pregunto más que quiénes somos, sino como qué no vamos a permitir, ¿no? Sí, es que esa es claro. Nos preguntamos quiénes somos porque es, bueno, qué queremos. Está entrando en discusión, proliferó muchísimo. Nosotros estamos hablando recién que te interesaba el tema de educación, las aulas. En las escuelas se celebró, se hizo los actos conmemorativos. Sin embargo, se está haciendo el ruido. Hay ciertos ruidos. ¿Qué significa se está haciendo el ruido? Se está haciendo ruido. Estas consignas de no fueron 30.000 es muy poderosa. Se lo voy a decir abiertamente. Es una consigna de la extrema derecha muy poderosa. ¿Por qué es muy poderosa? Habría que analizarlo con más detalle, ¿sí? Para no caer en una justificación de que lo que ellos dicen es correcto. Me entusiasma esto que planteas de lo que está pasando en las escuelas. Obviamente que Pablo es profesor, es docente y está ahí, por eso está bueno poder traerlo y meterlo en el debate. Tenemos una tanda pendiente, nos quedamos con Pablo Martorano, nuestro profe de historia, que cayó, nunca mejor, la fecha, tac, clavó entre el 24 y el 2 de abril como para tener ahí un pivot para seguir discutiendo. Vamos a discutir otras tantas cosas, siempre va a ser interesante esto, y bienvenido sea que podamos tener un espacio de debate, digamos, clave, en el que poder enriquecer todo el debate faltante que tiene la sociedad, por supuesto que sí. Así que quédense ahí un ratito más y lo tenemos a Pablo acá después de la tanda. Y no es un nuevo conflicto aquí en Matadero, pero está estallando el debate. Nuestra amiga Andrea dice: como docente de historia comparto 100% lo que dice Pablo. Chan, Bueno. chan. Así En que- las aulas hay un discurso que suena fuerte, dividido en dos partes. Uno es el del número de desaparecidos y el otro es... o era esperando porque hasta los partidos políticos querían el golpe. Sobre el proceso previo de que los partidos políticos... No hablamos nada de eso. Sí. Además del hablar por boca de jarro, me contó el tío del primo de mi papá. Entonces le creo. Eso es un poco las fuentes donde se basan las discusiones que insertan los chicos en el aula. Y las redes sociales que construyeron la desinformación. Sí. What a crimen. Qué problema, ¿eh? Y Lo- bueno. Lo del pariente siempre me mató. Yo me acuerdo que también era un joven estudiante y me gustaba debatir por Facebook. Sí. Y me acuerdo que ya empezaba a hablarse del tema del número. Le digo, mira, hay un documento que lo autoriza inclusive Videla, que él habla de por lo menos hasta el momento 22.000. Sí. El propio Videla decía eso. Ujú. Y decís, ¿cómo los que reclaman memoria, verdad y justicia, que empezaron sin tener ningún número, Sí. cuál va a ser el punto de arranque?
si después de eso hubo 3 años más de represión. Claro. 4. O sea, de ahí se construye desde la militancia de la búsqueda. Hace poco se encontró una fosa con nuevos cuerpos desaparecidos. Sí. Es un número abierto. El número cerrado de la CONADEP es el número de esos meses que pudieron investigar. Entonces, hay todo un ruido que se funciona en la desinformación, que es el tío del papá. Totalmente. Y me dijo, me acuerdo que yo decía eso, no, pero mi tía me dijo que eran menos. Sí, no, yo no puedo debatir lo que dice tu tía. Claro. Esa me parece ese que es una vaso. respuesta que hoy, que hoy el docente no sé si la puede hacer, ¿no? En otra época el docente le puede decir, no podemos debatir lo que dice tu tía. Y entonces se cerraba una puerta. Me parece que ese habilitar a ese niño que trae algo que escuchó, habilitarlo y sumarlo en el debate, termina embarrando demasiado. Hay que ser criterioso. Hay que ser criterioso. Como, bueno, yo pertenezco a Mate Histórico, que es un colectivo, subimos cada tanto algún reel y siempre en tono el debate del pasado, la tensión con el presente. Sí. Y para para el momento que fue el asesinato del docente, que acá se habrá debatido seguramente, que estaba haciendo Uber, que no le alcanzaba el salario, Ajá. nosotros subimos Sí. madre... Que lo mató un policía de que lo mató 23 un policía, años. sí, Sí. que estaba para hablar de la cuestión de las condiciones docentes. Nosotros subimos un video sobre Fuente Alba. Claro. Yo te iba a... El primer comentario que recibimos fue: aguante Milei. Y bueno, decís, ¿lo traigo al debate? No puedo traer a cualquier boludo al debate. Claro. Claro. No, totalmente. Si empezamos con esa, que qué tiene que ver, ¿me entendés? Ya lo inhabilito el comentario directamente. Capaz de decirlo respetuosamente, decirle, mira, no sé en qué se basa tu tía, pero puede ser que se base en lo que le contó otro. Entonces, la palabra censura, desde el punto de vista de la gente que se considera capaz más de izquierda, progresista o como se quiera posicionar, le suena feo, ¿no? Porque dicen la censura es lo que hacían los de derecha. Sí. Pero la censura es necesaria justamente para encauzar un diálogo. Ujú. No hay que invitar a un antivacunas al Congreso y ver No, cómo se por pega supuesto. pedazos de tenedores en el cuerpo para debatir si las vacunas existen o no. Sí. Porque si no, vos caes Correcto. en la falta de jerarquía del debate. Exacto, por eso lo que decía es, vos abriéndolo a las redes, tenés el ingreso de algunos necios planteando cualquier cosa, das vuelta a la hoja y haces de cuenta que ni pasa. Pero en el aula esa jerarquía la tiene el docente y con las mejores de las formas, incorporar al debate la apariencia o el diálogo o lo que escuchó el chico, ahí sí, de alguna manera, terminás a eso es a lo que me refería. O sea, Sí. ahí hay una jerarquía, el docente tiene una jerarquía. Totalmente. Y de alguna manera, y con las mejores herramientas, plantear, bueno, pero eso no está sentado en tal forma, y queda desacreditado en el debate, porque sobre ese inicio, a la clase siguiente, todos traen el rebote de eso que dijo, multiplicado por cada padre que va a decir lo que quiera decir. Bien, la eficiencia de la educación cuando pasan estas cosas, que pasan todo el tiempo, que te traen algo muy raro, es la respuesta es la ternura. Claro. Es la ternura, o sea, no hacerlo sentir mal al chico porque seguramente quiere más a su tía que a vos. Sí. Claro, sí, y Está le cree perfecto, a está ella. perfecto. Le cree. Por lo cual, siempre entender que la transmisión de conocimiento se da en un contexto de muestra de afecto Ujú. y de muestra de importancia. Es por eso que muchos no recuerdan a sus docentes porque eran unos apáticos tremendos. Porque si le hubieran dicho al menos, o al menos hubieran tenido un gesto en la cual hubieran demostrado esa ternura, ese, no diría amor, pero sí afecto, se hubiera dado un conocimiento más significativo hasta en lo gestual. Capaz no en el contenido. Entonces, una parte es no habilitar cosas que claramente no sirven, Ujú. censurar fuertemente comentarios racistas. He tenido comentarios, no sé, hasta pronazis en Sí. el aula. Entonces, eso directamente censurarlo. Ujú. O, no sé si atacarlo con tanta ternura. No lo suficiente para generar antipatía, Sí. le diría.
porque si no, no se construye. Ni el invalidar vínculo. la participación también, ¿no? Porque al fin y al cabo es un joven que está expresando su opinión o por lo menos lo que cree saber. Sí, sí, y está siempre en formación, como nosotros. En realidad, nosotros no vamos a pensar lo mismo en 10 años. Seguro. Con suerte. Los que piensan lo mismo después de 10 años son bastante necios o no reflexionaron nada sobre el tema. Hay algo que se va moviendo siempre y se va, capaz, cimentando más. Y en la educación, con respecto al tema 24 de marzo, siempre se dio una apertura muy interesante. Bueno, fue, si no me equivoco, en el 2003 fue cuando se puso por primera vez la fecha como feriado. Sí. Bueno, Néstor Kirchner, básicamente. Sí. Eh, Sí, el proceso de bajar los cuadros Sí. de la Escuela de Mecánica de la Armada fue el desencadenante. y ¿no? a partir de ahí se fue construyendo hasta que directamente se logró construir este hito, que es todos los 24 de marzo tenemos la obligación de hablar del tema. Ujú. Porque, bueno, está en tensión. Y va a seguir en tensión. Y si te cansa el tema, lo lamento, bajate de ese lugar porque Seguí lo vas cansado. a seguir. Claro. Vas a seguir hasta el último día porque vos sos la generación que lo vivió. Sí. Y listo. ¿Y qué pasa? Digo, esta cosa de la discusión y lo que siempre escucho de esto, de la cantidad, del número. 30.001, 2.999. No quiero desmerecer, no voy con eso a la charla. Digo, pero ¿qué pasa que nos centramos tanto en un número y no en decir está mal lo que pasó? Todos estuvieron mal. El montonero, el herbero, está mal. No se tortura, no se mata, no se desaparece, no se apropia. Punto. Después el número es un número. Hay familiares que están buscando gente. Eso yo lo entiendo, no lo invalido. A lo que voy es tan importante la discusión en un número que en decir está mal lo que pasó. Sí, busca deslegitimar desde el punto de vista, hay una mentira. Claro. Ese es el punto de partida. No te lo está diciendo abiertamente. Dice, el número está diciendo, hay una mentira. Estás diciendo una mentira. Claro. Entonces, es muy difícil decirle, mira, se calcula 6 millones de judíos también por el genocidio nazi. Sí. Más así, ¿qué vamos a discutir si fueron 5.433.000? Claro. O 3 millones, o sea, O que estuvo mal. vamos a debatir eso, ¿no? Y no se termina de decir esto, que es concreto. El número 30.000 surgió como bandera de búsqueda en un momento que no estaba la cifra. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo claramente. Surge en el exilio, los militantes exiliados empiezan a reclamar por los desaparecidos, por estos que fueron secuestrados, saben que fueron torturados, porque muchos de esos también fueron torturados, y desapareció el cuerpo. Y la palabra desaparecido la pone el mismo Videla, Sí, no están sí. ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cuántos desaparecidos hay? Un informe dice, el propio gobierno dice, hay por lo menos 22.000 para el 77, 78. Entonces, Subí la cifra. En el exilio dijeron, bueno, le vamos a calcular que por lo menos hay capaz 30.000 desaparecidos, vamos a ir con esta bandera diciendo dónde están los 30.000 desaparecidos, porque lograban hacer un número interesante de posibles casos de desaparición. Llamaba la atención a Y llamaba organismos la atención. internacionales. Y es un efecto que era necesario para poder poner presión desde el exterior al gobierno militar diciendo, tenés que darnos respuestas, ¿qué hace el Estado ilegal que secuestra, tortura y desaparece gente y ni siquiera se anima a decir cuántos son? Ujú. A ver, ¿cuántos son? Ya lo dijiste, desaparecido, dijo Videla. Sí. Listo, ahora decís cuántos son. Esa bandera llega a la CONADEP intacta, porque nadie sabía el número. Ujú. Ni siquiera, capaz los propios militares sí lo supieron, pero el silencio militar es el peor de los pactos, Sí. porque se le pide respuestas al organismo de derechos humanos cuando las preguntas se la tienen que hacer a justamente que defienden la dictadura, se la tienen que hacer a los genocidas. La pregunta es, ¿cuántos son? Vos tenés información porque se mueren y se están muriendo Ujú. esta gente. Los genocidas. Sí, sin dar respuesta. No contribuyen nunca, no se quiebran. Ahí está mi posición sobre los 43 años de democracia, porque con los vaivenes, un poco lo que decía Mali se sienta en lo que vos comentabas del proceso de Alfonsín, ¿no? O sea, está mal la dictadura, lo que hizo a la cabeza del Estado, pésimo,
y está mal lo que pasó en la previa. Ahí decía recién Andrea, hacía el comentario de todos estaban esperando el golpe, o sea, todo ese proceso previo al golpe. Está mal, está la Constitución por encima de todo, juzgamos, sentenciamos, algo increíble cuando lo ves en el tiempo a tan corto distancia, y después se vuelve otra vez a esto de, bueno, pero esto está mal, pero es... Y ahí está la clave, queda en un número, la discusión queda en un número, y la discusión no es un número, la discusión es algo completamente más profundo, tremendamente más profundo, y por quedarse en el número se termina siendo algo absolutamente superficial. O sea, habilita la llegada de alguien que dice, no, es mentira el número. Y entonces ya derrumba todo lo otro. Es una percepción, por supuesto, ¿no? Pero es la posición que hoy tenemos. Bueno, en psicología se llama consistencia eso. Ahí está. Es una herramienta que tenemos las personas para decir, no tengo un punto de razón para fundamentar todo lo otro, pero en realidad no está fundamentando, está simplemente buscando de dónde tirar. Sí. ¿No? Es un recurso casi básico. Sí, hay que para mí, esta es una posición mía, sí hay que hablar lamentablemente del número, porque no se terminó de entender que es obvio que no son 30.000 como es un número cerrado, es un número abierto y es un número político de donde surgió que no se tenía el dato. Se mantiene ese número por respeto a la lucha y a que se continúa la búsqueda. Nada más. Por suerte son menos. Porque hay que ser tan adicto a la violencia para esperar que sean esos el número. Qué suerte que son menos. Y no es suerte porque se sigue buscando. Pues sería suerte si hubieran dicho acá están las fosas, estos fueron los números, porque un militar que no haya clasificado a quién detuvo, qué respuesta se sacó y dónde y cuándo lo mató, no se lo creo. Los militares tenían todo eso registrado. Y la pregunta es, no está. Los 43 años de democracia siguientes, ¿no pudieron hurgar en eso o no quisieron hurgar en eso? Porque ahí es mi mayor bronca, es el encubrimiento democrático de los funcionarios, de los dirigentes que asistieron al manejo del Estado durante 43 años. O sea, para mí ya está sentenciado lo que hizo la dictadura. Ya está. Ya lo sentenció ese juicio con Alfonsín. Lo que no logro entender es cómo seguimos mirando a quienes manejaron el poder durante 43 años y solamente tuvieron un aprovechamiento político de este hecho. Es decir, se trataron de enjuagar sus propias responsabilidades en el desmanejo del Estado sin llegar a fondo con esto. Como si mantener la discusión los exime de las responsabilidades concretas del lugar en el que estuvieron. Sí, tenemos varios procesos, ¿no? ¿Viste? Alfonsín trató de enjuiciarlo, no lo logró, todos conocemos la historia. Sí. La película 1985 yo pensé que iba a ser un punto interesante en el significado de lo que representa esto, diciendo, bueno, nunca más. Sí. Listo, tenemos un punto de partida y que esperamos que sea el punto final mejorado, ¿no? Ese nunca más arranca muy débil, porque la CONADEP funciona muy poco tiempo, en realidad. Sí. De ahí saca ese famoso número 8.700 que dice Milei. Lo saca de la CONADEP, que es una que investigó poco tiempo, porque tenía pocos recursos y necesitaba hacer el juicio rápido. Sí. Después vino la ley de obediencia punto final, en donde quedaron libres gran parte de los responsables, y se cortó la investigación, pues se llama punto final. Punto final a la investigación. O sea, que si hoy en día ya está clarificado en lo que hasta las violaciones sexuales eran método de tortura. ¿Vos sabés cuántas mujeres se negaron a ir a declarar porque no querían ir enfrente a un tribunal a decir que fueron violadas y abusadas sexualmente? Por todo un proceso psíquico que se da dentro de la persona. Sí. Esas denuncias se tuvieron que tomar después, como 20 años después. Por lo cual, ese número es extremadamente malicioso. Es histórico, es un punto importante en la historia y no es una crítica a la CONADEP en sí, pero es un punto de arranque. Sí. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Y tenemos un elenco político que nunca quiso pagar el costo. Y cuando quiso pagar el costo,
entiendas el kirchnerismo, terminó, es mi punto de vista, hay un punto que era necesario abrir los juicios Sí. para terminar de hacer algo que se llama la reparación. No se podía cerrar el debate sin la reparación. Era necesario. Alguien tiene que tener la voluntad política de hacerlo. Eso es Néstor Kirchner. Por eso existe todavía el kirchnerismo. Sí. ¿Sí? Algo tendría que haber quedado de eso. Y ese significado hay que respetarlo, para mí. Esa reapertura hay que respetarla. Después, otra vez, concuerdo con lo que hablábamos, que hubo desmanejos que no necesariamente fueron a la continuación de esos juicios. Que se empezó a derivar un montón de fondos en organizaciones de derechos humanos que habían tenido una lucha inquebrantable y que se perdió de vista lo que realmente necesitaba la sociedad. La sociedad no necesitaba... La reparación. Se perdió de vista la reparación. La reparación, los juicios no se pudieron hacer. Todavía están los juicios abiertos. Sí. Y cada vez se traban. Después Macri trató el 2x1 para cerrarlos, digamos. Otra forma de reparación. Sí. Imagínate que Milei no quiere los juicios directamente. Seguramente. Por eso estamos hablando de... Sí, hay un momento en el que el kirchnerismo se paró sobre los derechos humanos, pero no logró hacer la reparación. Pues si no, este debate no lo estaríamos teniendo de la misma manera. No, si tomamos en cuenta 12 años de continuidad en el gobierno, podrían haber saldado claramente esa reparación y sin embargo entendieron que era mejor mantenerlos abiertos y utilizarlo como bandera. Y cada crítica a la gestión de gobierno sos parte de ese sector que va en contra del país. Entonces, en esa dicotomía, lo único que termina es profundizando una herida que no termina de cerrar y eximiéndose de las responsabilidades de la inoperancia propia. Es la ineficacia de Macri Basura vos sos la dictadura. Claro. Cuando no terminas de entender que Macri no es la dictadura, sino que es la derecha, y que va a haber una derecha en todos los países, o sea, va a existir. Y que hoy casi que miran y dicen, aquella derecha era un poquitito más... Más de un kirchnerista va a la reta diciendo qué presidente nos perdimos. Diciendo, tremendo, por favor, que vuelva el liberal de derecha, conservadores, el estadista. Se van a volver con este tipo de debates porque hay muchas cosas para debatir, vale la pena y lo vamos a tener a Pablo aquí con nosotros. Igualmente ustedes lo pueden seguir como Mate Histórico. Sí, somos dos profesores en realidad, Mate Histórico con mi compañero Natán. Ya lo traeremos a Natán en algún momento. La semana que viene. ¿La semana que viene? La semana que viene venimos con Malvinas. Bien. Tenemos un montón para hablar de ahí, de Malvinas. Como el objetivo capaz nuestro es el tema de la historia-problema, ¿no? Okay. No vamos a tratar de hacer una reconstrucción de los hechos del 24 de marzo, ni de la historia de la guerra de Malvinas, sino cuál es el problema que nos trae al presente. Perfecto. Mate Histórico con Pablo y con Natán para seguir estos debates, seguir abriéndolos y nosotros abriremos un espacio aquí en Circo Urbano. Así que Pablo, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. En serio.